Hola a todos y bienvenidos. En esta presentación exploraremos uno de los componentes más importantes de la electrónica, el diodo de unión PN. Descubriremos qué es, cómo se forma y cómo funciona, sentando las bases para entender muchos otros dispositivos semiconductores. Empecemos. Un diodo de unión PN es un componente electrónico formado por la unión de dos materiales semiconductores. Un lado es el material tipo P, que está dopado para tener un exceso de huecos o cargas positivas. El otro es el material tipo N, que está dopado para tener un exceso de electrones o cargas negativas. Esta unión es lo que le da al diodo sus propiedades únicas. Cuando se unen los materiales P y N, se produce un proceso fascinante. Los electrones libres del lado N cercanos a la unión son atraídos por los huecos del lado P y se difunden hacia ellos. De manera similar, los huecos del lado P se difunden al lado N. Esta difusión de cargas no dura para siempre. A medida que los electrones se mueven del lado P al lado N, dejan atrás iones donadores positivos fijos, y cuando los huecos se mueven del lado P al lado N, dejan atrás iones aceptores negativos fijos. Esto crea una zona en la unión sin portadores de cargas libres que conocemos como la zona de agotamiento o región de carga espacial SCR. Bien, vamos a concentrar nuestra atención en la zona de agotamiento del diodo. En esta zona podemos ver que, o mejor dicho, podemos asumir que existe un punto en el eje X, donde comienza, la cual la llamamos menos X sub P. O sea que allí es donde se concentra la mayor cantidad de huecos en la zona de agotamiento y tiene un límite en el extremo derecho al cual llamamos X sub n, que es donde termina, y es en este valor de X sub n donde se concentra la mayor cantidad de electrones. Luego podemos ver entonces que la concentración de huecos es mayor en menos X sub p y es menor en X sub n. Podemos decir entonces que la difusión de huecos se da de izquierda a derecha y por consiguiente la densidad de corriente de huecos se da de izquierda a derecha. Recordemos la fórmula para la densidad de corriente y podemos notar que la pendiente o el gradiente de esta densidad de corriente o de esta concentración de huecos es negativa. De forma análoga podemos decir lo mismo para la difusión de los electrones. Estos tienen su mayor nivel de concentración en X sub n y esta concentración disminuye de derecha a izquierda. Tenemos entonces las fórmulas para la difusión de los electrones y la densidad de corriente y vemos entonces que la pendiente es positiva. Bien, vamos a concentrarnos en este momento en lo que sería la electrostática de la zona de agotamiento. La zona de agotamiento con tal concentración de carga la podemos considerar como una densidad volumétrica de cargas. Si aplicamos la ley de Gauss de electromagnetismo, esta es igual a el operador Nabla o el gradiente del campo eléctrico, que a su vez es igual a la densidad de carga volumétrica entre epsilon sub s o la epsilon
del material semiconductor. Si de esta ecuación despejamos el campo eléctrico en función de la dimensión X, ahí tenemos entonces la fórmula. Y a partir de esta fórmula podemos deducir lo que sería el potencial de unión o la diferencia de potencial de la zona de agotamiento. Este potencial de unión, tenemos su fórmula en el lado derecho, es igual al voltaje térmico por el logaritmo natural del producto de las concentraciones de aceptores y donadores entre el cuadrado de la concentración de los portadores intrínsecos. Y también podemos calcular el ancho de la zona de agotamiento. Ahí tenemos entonces las fórmulas. En esta gráfica podemos apreciar cómo se comporta el potencial eléctrico o electrostático a medida que recorremos el diodo de derecha a izquierda. Tenemos entonces el potencial debido al material tipo N. Recordemos que él tiene portadores mayoritarios de electrones, ¿no? Y crean un elevado potencial. Luego tenemos entonces, cuando llega a la zona de agotamiento, llegamos a la zona de agotamiento, este potencial cae hasta el nivel del potencial de los portadores, en este caso los huecos del material tipo P. Luego entonces el potencial integrado o de unión es la diferencia de potencial entre el potencial del material tipo N menos el potencial del material tipo P. Bien, vamos a ver entonces la electrostática de la unión PN con la ayuda de Maple 2025. Tenemos un ejemplo, dice calcula el potencial integrado y el ancho de la región de agotamiento para un diodo de silicio si N sub A se incrementara hasta 2 por 10 a la 18 portadores por centímetro cúbico en el lado tipo P y N sub D igual a 10 a la 20 portadores por centímetro cúbico en el lado tipo N. Bien, vamos a definir en primer lugar las variables para este problema. Para ello primero escribimos restart para inicializar nuestro panel de variables. Lo vamos a escribir en el modo matemática. Entonces restart. Si vemos entonces el panel de variables, vemos que no hay ninguna variable en este momento. Así que vamos a definir n sub a que según el problema es igual a 2 por 10 a la 18. Como en videos anteriores vamos a omitir las unidades por una cuestión de simplificación. Vamos a definir entonces a continuación n sub d. Entonces describimos n sub d, dos puntos igual 10 a la 20 unidades por centímetro cúbico. Y a continuación vamos a ver las ecuaciones que necesitamos para resolver este problema. Primero la ecuación del potencial integrado. Hay una variable allí, mejor dicho, hay dos que necesitamos, que es el voltaje térmico a temperatura ambiente. Vamos a ver si en alguna de los temas anteriores tenemos definida esta constante. Si no me equivoco, bueno, vamos a definirla directamente de nuestra fuente de información. En este caso es un libro sobre diseño de circuitos microelectrónicos, el cual siempre coloco la información al final de los videos. Y vamos a ver.
Sí, efectivamente, este voltaje térmico a temperatura ambiente lo tenemos definido como .025 volts. Así que vamos a definir voltaje térmico .025. Ahí está. Y la otra variable que necesitamos es la concentración de portadores intrínsecos N sub I. Esa fórmula vamos a encontrarla en el tema impurezas en semiconductores dentro de... No, perdón. Es más bien el tema concentraciones de electrones y huecos en semiconductores adulterados. Aquí tenemos una serie de ecuaciones. Luego entonces P por N es igual a N sub I, ¿no? Pero más bien N sub I la podríamos calcular con una fórmula que es esta que está aquí, para temperatura ambiente de 300 Kelvin. Pero también hay una asunción o simplificación que se puede hacer, que es simplemente colocarla como 10 a la 20. Y eso es lo que vamos a hacer para ahorrarnos un poquito pasos de fórmula. Vamos a darle el valor por defecto de 10 a la 20. Así que definimos N sub I es igual a 10 a la 20. Ahí está. Y para efectos de el potencial de unión o potencial integrado, tenemos en este momento todas las variables. Así que vamos a definir, mejor dicho, vamos a resolver la fórmula phi sub j De hecho, si tenemos ya todas las variables, voltaje térmico, NA, N sub D, vamos a definir como una variable el potencial de unión phi sub j igual al voltaje térmico por el logaritmo natural del producto de N sub A por N sub D y este producto sobre N sub I al cuadrado. De forma tal que al ejecutar, al escribir el comando evalf con la etiqueta del resultado obtenido para el potencial, tenemos entonces que este nos da menos 0.0978 voltios, ¿no? De esta forma tenemos entonces el potencial de unión
Vamos a subrayar este resultado en color verde. Y vamos entonces a calcular ahora el ancho de la zona de agotamiento. Para el ancho de la zona de agotamiento debemos definir dos constantes. Una es epsilon sub s y la otra es la carga Q, ¿no? Así que vamos a definir epsilon sub s como 8,85 por 10 a la menos 14. Ahí tenemos epsilon sub s y la carga Q, que es la carga elemental, es igual a 1,60 por 10 a la menos 19. Bien, ahora entonces queda definir la variable del ancho de la zona de agotamiento, la cual vamos a definir como W minúscula sub DO, y es igual a la raíz cuadrada de 2 por epsilon sub s sobre Q. Vamos a darle un poquito de acercamiento para que puedan apreciar un poquito más. Vamos a cerrar el panel contextual. Por 1 sobre n sub a más 1 sobre n sub d cerramos paréntesis por phi sub j. Vamos a copiarla directamente de acá. Y la vamos a pegar. Presionamos Enter. Y vamos a abrir el panel contextual para darle un formato fijo. O científico mejor. O vamos simplemente a usar eval f y le insertamos la etiqueta del resultado 5.1.9. Le damos a aceptar, cerramos paréntesis y nos está dando una cantidad imaginaria que es 2.35 por 10 a la menos 7, pero nos está dando imaginario. Bien, de esta forma entonces hemos llegado a la solución de nuestro problema con la ayuda de Maple 2025. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.